Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, una mañana de ayuno, en donde el ministerio Gloria del Reino Cartagena nos unimos, cada uno desde nuestras casas, para pasar un tiempo de ayuno. Amén. Sabemos que el Señor nos ha dejado este arma poderosa como es el ayuno, un arma por medio del cual el Espíritu Santo obra poderosamente en nuestra vida, quebrantando ligaduras, ataduras y tantas cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, en contra de la obra de Dios en nuestra vida y en esta tierra. Amén. Este es un tiempo poderoso. Yo lo invito en esta mañana a que antes de continuar viendo este video, usted haga un pause, coloque una pausa al video y tómese un tiempo para orar, tómese un tiempo para presentar este ayuno delante de la presencia de Dios. Hemos presentado unas peticiones por las cuales usted va a orar, aparte de sus peticiones también personales, pero sobre todo poniendo su vida, que el Señor tome el control de este tiempo, que el Espíritu Santo haga en usted, en su familia, en todo el ministerio, aquella obra que sabemos que Él hoy previamente en esta mañana, para esta mañana, Él ha preparado para nosotros. Entonces, haga y presente este tiempo delante del Señor. Lo invito antes de continuar viendo esta palabra. Amén. Por cuestiones de tiempo, en cuanto al video, no vamos a orar directamente, pero sí lo invito a que usted en sus casas lo haga. Amén. Lo haga y continúe posteriormente, entonces, viendo el video. Amén. Viendo esta palabra de Dios que Él nos trae para esta mañana. Amén. Bueno, continuamos con este tiempo y vamos a ubicarnos en una palabra. Vamos a ubicarnos en Salmos capítulo 106, versículos 7 al 8. Vamos a ubicarnos en esta palabra. Salmos capítulo 106, versículos 7 y 8. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Y leemos la palabra para la gloria de Dios. Dice la palabra: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Gloria a Dios, toda la gloria sea para el Señor, toda la gloria sea para Él. Amén. Aquí vamos a compartir en este tiempo una palabra acerca de por qué debemos anhelar el poder de Dios. Porque tú y yo y toda la iglesia debe anhelar el poder de Dios. Aquí en esta palabra que acabamos de leer, vemos cómo, a pesar de que hubo un pueblo que se olvidó de las maravillas que Dios había hecho, que se olvidó de las misericordias de Dios manifestadas a ellos, vemos cómo dice Dios, por amor a su nombre y para hacer notorio su poder, el Señor abrió el mar rojo. Con esto el Señor nos enseña cuál es el anhelo de Él, qué tan grande es el anhelo de Él de manifestar su poder en la humanidad, de manifestar su poder en su vida y en mi vida. No es solamente decir y creer y saber que Dios está en nosotros, que su Espíritu Santo está en nosotros. Es necesario para el Señor también manifestar su poder en nuestras vidas. Y cuánto más en estos tiempos en donde hay tanta necesidad de poder, de que sea manifestada la gloria de Dios, de que veamos la gloria de Dios a través de su poder. Amén. Y lo primero que vamos a compartir en esta mañana es que hay una necesidad de Dios, hay un anhelo de Dios.
Es lo primero que nosotros vamos a compartir y para eso nos vamos a ubicar en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Espero que tenga sus Biblias a la mano. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra para la gloria de Dios, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Es decir, aquí Pablo en Corintios nos está enseñando que el reino de Dios no es palabras. El reino de Dios es poder. Ese es el reino de Dios, poder. Lo que opera en el reino de los cielos, lo que opera en el reino de Dios, no son palabras, es poder. El poder de Dios es el que hace viva una palabra. El poder de Dios es el que manifiesta la gloria de Dios, el obrar de Dios. Es el poder de Dios. En Lucas 11, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, maestro, enséñanos a orar. En la oración que Jesús les enseñaba, Jesús les dijo, entre otras cosas, Jesús le dijo, oren de esta manera, venga tu reino, pidiéndole al Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Y si la palabra de Dios dice que el reino de Dios consiste en poder, cuando Jesús le enseñaba a estos discípulos que oraran de esta manera, venga tu reino, le estaba enseñando a que el poder de Dios que opera en el reino de Dios viniera a la tierra. Y de esta manera sea hecha la voluntad de Dios que está hecha en el cielo, sea hecha en la tierra. Es necesario que el poder de Dios sea manifestado en la tierra para que ese reino va a ser establecido en la tierra cuando el poder de Dios sea manifestado en la tierra. Para que la voluntad que nosotros pedimos, oramos al Señor, Señor, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Es necesario que el poder de Dios descienda, sea manifestado en el cielo. Y como la voluntad de Dios es que su reino sea establecido en la tierra, entonces hay un anhelo de Dios de que su poder sea manifestado en la tierra. Vemos cada día cómo las redes, cómo el mundo cada vez se llena más de palabras, de las escrituras, cada vez se llena más de palabras de Dios. Vemos en estos días de crisis, en estos días de adversidades, en estos días que la tierra, que la humanidad está pasando por momentos difíciles, vemos cómo las personas están llenando sus estados, están llenando las redes de palabras. Y eso está bien, eso está bien. Pero la palabra también, la misma palabra me enseña que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por eso muchas veces leemos y pasamos los estados y pasamos y se repiten palabras y se repiten palabras, pero no vemos que causan efecto en nuestros corazones, no vemos que causa efecto en las vidas. Vemos que quizás la fe permanece igual, vemos que quizás el mundo está igual de angustiado, vemos que igual aún la iglesia está igual de angustiada, de preocupada. Pero es porque estas palabras carecen del poder de Dios. Es porque estamos muchas veces vacíos, no estamos llenos del poder de Dios, no estamos llenos del Espíritu Santo, porque el poder de Dios obra a través de su Espíritu Santo.
Si necesitamos predicar la palabra, pero necesitamos que estas palabras, esta palabra de Dios sea predicada con poder. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para que opere a través de nuestras vidas el poder de Dios y pueda causar el efecto por el cual la palabra ha sido escrita, la palabra ha sido declarada por el Señor para cada tiempo. Amén. Gloria a Dios. En Primera de Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio, dicen los apóstoles, dicen estos primeros discípulos del Señor, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Amén. No debemos llenarnos solamente de palabras. No debemos solamente dedicarnos a predicar palabras. Debemos buscar en estos tiempos más que nunca al Espíritu Santo. Debemos buscar la presencia de Dios, porque con el Espíritu Santo viene el poder de Dios sobre nuestra vida. Y dice esta carta de Tesalonicense, dice, y en plena certidumbre, habla de la fe, Es necesario el Espíritu Santo para que opere en nosotros su poder. Es necesaria la fe, es necesaria la palabra de Dios, que venga acompañada de fe cuando es declarada, que venga llena de poder por el Espíritu Santo. Es necesario que en estos tiempos busquemos más que nunca esa presencia de Dios, busquemos más que nunca ese poder de Dios sobre nuestra vida, que seamos conscientes que si vamos a declarar una palabra, sea una palabra llena de Dios, sea una palabra que cause el efecto por el cual el Señor ha escrito, ha dejado escrita, ha enviado esa palabra. Esta palabra, antes de ser escrita, fue declarada por el Espíritu Santo. Y nosotros debemos declararla por el Espíritu Santo de Dios. Llenemos este mundo de la palabra de Dios, pero llenémoslo con poder y con fe. Es necesario creer para que el poder de Dios se manifieste en mi vida, en tu vida. Es necesario creer. ¿Creemos en Dios? Claro que sí. Si no creyéramos, tú y yo no estuviéramos viendo este video, no perteneciéramos a un ministerio, no hiciéramos parte de la iglesia de Cristo. Pero si creemos en Dios, es necesario también creer en su palabra, creer en su poder. Amén. Gloria a Dios. Y lo segundo que les quiero compartir es sobre la necesidad del hombre. Estamos hablando de por qué debemos anhelar el poder de Dios. Estamos hablando de que hay un anhelo de Dios de manifestar y hacer notorio su poder. Ahora les quiero compartir de esa necesidad, de ese anhelo que también debe estar en el hombre, de esa necesidad del hombre por ese poder del Señor. Amén. Para eso vamos a ubicarnos en Hechos. Nos ubicamos en Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús, qué hermoso lo que les dice Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Aquí vemos unos discípulos de Jesús que estaban preocupados en cuánto sería el cumplimiento de profecías, cuánto sería el cumplimiento en donde se iba a restaurar el reino de Israel. Estos discípulos estaban preocupados. ¿Cuándo serían? Le preguntaron a Jesús. ¿Cuándo sería que van a pasar estas cosas? Es más, vemos que ellos hablaban como si la venida de Jesús, la segunda venida, fuera a ocurrir en su tiempo. Ellos vivían de esta manera. Así muchos en este tiempo están preocupados en el cumplimiento de las profecías. ¿Cuándo va a ser la gran tribulación? ¿Cuándo va a ser el tiempo de cumplimiento del arrebatamiento? ¿Cuándo será? ¿Y ahora qué va a venir? Estamos pasando por una situación de enfermedad. En este tiempo es un tiempo difícil, no esperamos de pronto en estos días vivir esto. Y muchos preguntan, ¿y qué va a venir ahora? ¿Vendrán terremotos? ¿Vendrán esto? ¿Qué va a venir? Ayer mi papá me decía, yo veo los días raros, yo veo el cielo raro. Alguien dijo que había escuchado las trompetas. Y así hoy hay mucha gente preocupada, mucha gente, muchos en la iglesia, muchos de la iglesia preocupados por estos acontecimientos. Pero me gusta Jesús en su sabiduría divina. Jesús les da un vuelco a estos discípulos y les dice, no se preocupen por esto, no se preocupen por esto, por lo que va a pasar, porque igual va a acontecer muchas cosas. No se preocupen, porque Él es al Padre, esto es del Padre, esto es ocupación del Padre, esto es asunto del Padre, el cumplimiento de las profecías. Así que ustedes no se preocupen por eso, esto es del Padre, déjenlo en manos del Padre. Pero Jesús le cambia todo y Jesús les dice, pero, aquí pero es cambiarlo, o sea, no es asunto de ustedes el cumplimiento de las profecías, pero les dice Jesús, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Jesús les está enseñando que aunque no era asunto de ellos el estar pendiente del cumplimiento de las profecías, el asunto o lo que ellos tenían que estar pendiente era de ser llenos del Espíritu Santo, era de recibir ese poder de Dios. Y a eso Jesús nos está llamando en este tiempo. Iglesia, no te preocupes. Son tiempos difíciles. Claro, somos humanos, tenemos debilidades y tendemos a preocuparnos. Y va a venir la preocupación, y va a venir la angustia. Quizá, ¿verdad? En estos momentos hay muchas empresas que van a cerrar y tú haces parte de esas empresas, pero no te preocupes. En este momento debemos ocuparnos por buscar la presencia de Dios. En estos momentos debemos preocuparnos u ocuparnos, porque debemos hacerlos en paz, debemos hacerlo en paz. Y cuando nos preocupamos, no nos estamos ocupando, estamos haciendo algo antes de ocuparnos. Y hoy debemos, y el Señor nos llama a ocuparnos en buscar su poder, en ser llenos de su poder, en buscar su presencia, en buscar el Espíritu Santo. Para estos días en los cuales estamos en casa, para estos días en los cuales quizá la mayoría no está trabajando, aunque sé que hay muchos que pueden estar trabajando, pero es un tiempo propicio especialmente para aquellos
que estamos desde nuestras casas, de buscar más esa presencia de Dios, de atender este llamado de Jesús, de recibir poder por medio del Espíritu Santo, para que así podamos ser testigos de Él. Así les dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hoy Jesús nos está llamando a ser testigos de Él, a ser testigos de su poder, a ser instrumentos por medio del cual Él manifieste su poder a través de una palabra. Créanme, hay necesidad de sanidad en las vidas, hay necesidad de salvación. Ayer leía un mensaje que me molestó, pero que también me sacudió. Alguien en el Facebook decía, ¿y dónde están los pastores? ¿Dónde están los pastores sanando? ¿Qué les pasa a los pastores que no los veo sanando? Y me molestó el comentario, me molestó, pero a la vez me sacudió, a la vez me estremeció y me puso a pensar verdaderamente que el mundo está esperando que el poder de Dios sea manifestado a través de su iglesia. Quizá este hombre que escribió este mensaje lo dijo por burla, pero yo decía, el Señor nos está llamando, porque aquí Jesús está llamando y les está diciendo a sus discípulos, no hablen como el resto, no se preocupen como el resto, ocúpense de buscar la presencia de Dios, ocúpense de buscar al Espíritu Santo, ocúpense de recibir el poder de Dios sobre sus vidas, porque el llamado que ustedes tienen es serme testigos en todos estos lugares y hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Y ese es el llamado que sigue vigente para la iglesia de Cristo. Ese es el llamado que sigue vigente para ti y para mí en estos tiempos. Es de serle testigo a Jesús, es de ser instrumentos que manifiesten su poder en estos tiempos. Ese es el llamado. Hay una necesidad en el hombre, hay una necesidad tuya, iglesia, de ser llena de Dios, de ser llena del Espíritu Santo. No nos podemos quedar en palabras, no nos podemos quedar como el resto del mundo compartiendo estados, que está bien de la palabra de Dios, está bien, de predicar mensajes está bien por las redes. Es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. Es necesario, iglesia, que busquemos más que nunca en este tiempo. Iglesia, ganamos más buscando su poder, ganamos más buscando el Espíritu Santo, porque no sabemos si nos vamos a tropezar, si nos vamos a topar en estos días con un enfermo, en el cual tú puedas declarar una palabra llena del poder y pueda ser sano, en el cual va a venir una persona que quizá esta es su última oportunidad, quizá por esta enfermedad se va a ir de esta tierra y reprendemos todo espíritu de muerte, pero vemos cuántas vidas, cuántas miles de vidas han muerto y cuántas de ellas se han ido sin Cristo. Vamos a tener quizá una oportunidad de orar por alguien, de hacer con alguien la oración de fe, para que esa alma sea salva. Quizá tendremos la oportunidad de que el poder de Dios se manifieste y sanar, que sea sana una vida. No sé el Señor todo lo sabe y no sé qué se nos pueda presentar, pero como iglesia tenemos que estar preparados para hacerle frente. Los médicos están haciendo sus esfuerzos, los médicos están haciendo todos sus esfuerzos, están entregando aún sus propias vidas para salvar cuerpos. Oramos por esos médicos, oramos para que el Señor llegue a los corazones de esos médicos,
para que no solamente sus intenciones y sus esfuerzos sean por salvar cuerpos, vidas, sino también almas. Pero si hay un llamado claro para ti, para mi iglesia, hay un llamado claro de parte del Señor, y es para ser instrumentos, para que vidas sean salvas, primeramente salvas. Y luego todos los milagros que el Señor quiere hacer, milagros de sanidad, de provisión. Pero hay un llamado, iglesia. Jesús nos los está haciendo en esta hora. Hay un llamado. Oh Señor, te damos gracias, Dios, te damos gracias. Como iglesia tenemos que estar ocupados en buscar esta presencia. Gloria a Dios. Para que el Señor sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Y lo tercero que les quiero compartir es que hay una fuente de poder. Y es el Espíritu Santo. Él es la fuente de poder, a través del cual opera el poder de Dios. Dice en Hechos 2 capítulo 1 al 4, Hechos 2 capítulo 1 al 4, dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria a Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Como en los tiempos de Jesús, como en los tiempos de esta iglesia primitiva, hoy la iglesia de Cristo está llamada a vivir en unidad, a estar en unidad, a perseverar en unidad. Sé que el Señor nos va a permitir, en el nombre de Jesús, por su misericordia, nuevamente nos va a permitir reunirnos como cuerpo de Cristo en un templo físico, como iglesia, como pueblo de Dios. Pero en estos días nos ha tocado y nos va a tocar estar unidos por el Espíritu, estar unidos a través de las redes, estar unidos en nuestras casas a través de las redes sociales. Pero no podemos dejar de estar unidos, unánimes, en unidad, en unidad. Y así como esta iglesia primitiva, estos hombres y mujeres dice la palabra que estaban unidos, hombres, mujeres, estaba reunida la madre de Jesús, estaban todos reunidos ahí unánimes, perseverando. Así también estamos llamados en estos tiempos a perseverar desde nuestras casas, a levantar altares en nuestras casas de oración, de adoración. No son vacaciones, iglesia. No es tiempo para verte todas las películas que están dando. No es tiempo para hacer una y otra vez aseo a tu casa y que brille tu casa, como leí a alguien, que tu casa no brille más que tú. Estamos llamados en estos tiempos, Señor, iglesia, a ser llenos de la presencia de Dios, a buscar esa presencia de Dios. Quizás tuvimos muchas oportunidades de buscarlo unidos, quizás hemos desaprovechado muchas oportunidades de buscar la presencia de Dios, de ser llenos por el poder de Dios, pero aún hay tiempo de hacerlo. Estamos en estos tiempos en donde el Señor nuevamente nos invita a llenarnos de su presencia, a buscar esa presencia. El Espíritu Santo es la fuente del poder de Dios. Es por el Espíritu Santo que el poder de Dios se manifiesta. Es por el Espíritu Santo, iglesia. Es el Espíritu Santo el que tenemos que buscar. Es el Espíritu Santo el que sana. Ese es el Espíritu Santo el que obra milagros. Ese milagro de provisión para estos días. Como iglesia estamos unidos. Como iglesia nos vamos a ayudar. Como iglesia nos vamos a apoyar como esa iglesia primitiva que compartían todas las cosas.
que se repartían todas las cosas, para que no hubiese necesidad, en la iglesia. Hoy también como iglesia debemos estar unidos, compartiendo, ayudándonos al hermano necesitado. Hoy todo eso tenemos que hacerlo. Pero lo primero y verdaderamente que debemos hacer para que todas las demás cosas puedan ocurrir es buscar su presencia. Llénate de la presencia de Dios. Pasa tiempos con el Señor en ese altar en tu hogar. Si eres tú solo, no importa, hazlo tú. Si cuentas con tu esposo, si cuentas con tus hijos, hazlo, levanta ese altar en tu casa. Pero busquemos más que nunca esa presencia de Dios. Es tiempo de buscar la dirección de Dios. Es tiempo de buscar esa palabra, esa dirección. Es tiempo de llenarnos, iglesia. Es tiempo de llenarnos, de que el Señor nos llene de su poder. Él quiere hacerlo porque Él quiere hacer notorio su poder. El Señor quiere hacer notorio su poder. Y cuando estos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, no fueron igual. De pronto tú dices, yo tengo tantas cosas en mi vida, tantas cosas que no he cambiado, aún tengo este pecado, aún tengo esto, aún tengo lo otro. Pero déjame decirte que cuando estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo, se quebrantaron en su vida muchas cosas y ya no volvieron a ser igual. Vemos a un Pedro que con denuedo predica y se gana en su primera prédica 3,000 almas, y así miles de almas se ganaron para el Señor. Vemos un Pedro, un Juan que hace milagros, que es porque está lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a través de ellos podía obrar. Dios podía obrar a través del poder que había en ellos. Y así Dios quiere obrar y hacer notorio su poder a través de tu vida y de mi vida. Vamos a levantarnos, iglesia, a buscar este poder, a buscar esta presencia de Dios, a buscar al Espíritu Santo más que nunca. Vamos a honrar su presencia, porque Él quiere hacer notorio su poder. Dios les bendiga. Espero que esta palabra, y sé en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, que esta palabra va a ser sembrada en tu corazón, que va a ser grabada en tu corazón, que estos días los vas a empezar a ver desde hoy diferentes, como esa oportunidad que tenemos de ser luz en esta tierra, de ser de bendición, porque así como nos estamos moviendo en estos días por una declaración profética que ha sido entregada por el Espíritu Santo a nuestro apóstol José Alfredo Julio, de que Dios todo lo encamina para bien. Créanme que en medio de estos últimos tiempos, de estas señales, de estos momentos de tribulaciones, Dios va a encaminar todo para bien. Pero es necesario que tú, iglesia, es necesario que como iglesia nosotros nos levantemos a creer, a buscar su presencia, a buscar en su palabra, y vamos a ver notorio su poder en nuestra vida. Dios les bendiga a todos, hermanos, que tengan un excelente día, bendecido. Continúen en este tiempo de ayuno, lo vamos a continuar hasta mediodía. Aquellos que quieran continuarlo todo el día, que Dios les dé fuerza en sus cuerpos, fortalezca sus cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos entonces mañana en la escuela dominical que se va a estar transmitiendo. Gloria a Dios, bendiciones a todos, un abrazo para toda la iglesia. Gloria del reino y todos aquellos que puedan escuchar este mensaje en este día.